dormidos? Llamo, entonces, al azar. A ver, dice, Brunella dice el ionómero. Ok, muy bien, Brunella, es cierto. Uno de ellos es el ionómero. A ver, ¿qué otro material conoce? El ionómero de vidrio, doctora. Creo que el ionómero de vidrio. Ok, ya, sería lo mismo, ¿no es cierto, Estefano? Por ahí alguien me dijo al inicio el ionómero, ¿no? Supongo que todos se refieren al ionómero de vidrio. Luego me dicen sellante ionomérico. Sellante ionomérico. Bueno, el sellante, en todo caso, el material, ¿no? Sería el ionómero, ¿no? A ver, Kevin, para ti, ¿qué tipos de materiales restauradores conoces que llevan flúor? Resina compuesta, dice Aarón. Muy bien. Bueno, una pregunta es esa, ¿no? Vamos a ir viendo en el transcurso de esta pequeña clase. Me dice resina fluida, Kevin. Muy bien. Vamos a ir viendo exactamente cuáles son los sellantes. Los sellantes, un sellante, recuerden que un sellante es un material que se utiliza, ¿no? Para sellar fosas y fisuras, ¿no? Por eso se le dice sellante, ¿no? Pero en realidad el material puede ser un ionómero, puede ser un tipo de resina, ¿no? En fin, bueno. Vamos a ir contestando estas preguntas y otras que de repente podamos tener, ¿no? En el transcurso de esta clase. Muy bien, voy a proceder a compartir la pantalla para que podamos ir viendo, ¿no? Esta clase de hoy, ¿ok? Vamos a cerrar acá la cámara. Si tienen alguna consulta, me la hacen saber, por favor, para el final de la clase, ¿ok? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar justamente de este tema, ¿no? Existen materiales de restauración que contienen flúor. Y entonces, ¿cuáles serán estos materiales, no? ¿Y por qué estos materiales tienen este flúor? ¿Y para qué en realidad nosotros los podríamos usar, no? Entonces, la clase de hoy es justamente fluoruros en los materiales de restauración, ¿ok? Entonces, brevemente vamos a ver en esta clase estos puntos, ¿no? ¿Qué materiales restauradores tenemos en nuestro medio, en nuestro alcance, que liberan flúor? ¿Qué factores van a influir en la liberación de este flúor? ¿Qué sucede, ¿no? Con este flúor y por qué de repente nosotros podemos optar en algunos casos por un material restaurador que libera flúor y por qué no de repente por uno que no libera, ¿no? Y finalmente, por qué es importante tal vez que nosotros podamos elegir estos tipos de materiales, ¿no? Entonces, ya todos creo que sabemos cómo actúa el flúor, ¿no? El flúor es una de las, digamos, espérenme un ratito, por favor, voy a ver que mi gato está arrastrando la puertita. Un minuto. Muy bien, chicos, ya estoy de vuelta. Entonces, ¿no? Todos sabemos cuál es el rol que juega el flúor, ¿no? Sabemos que básicamente es anticariogénico, ¿no? Y que esta propiedad que tiene, esta función, que es una ventaja para los odontólogos, ¿no? Para poder usar este producto, es que obviamente pues previene la desmineralización y promueve la remineralización, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que nosotros podamos tener, tal vez, algunos materiales restauradores puedan tener esta propiedad de liberar el flúor, porque nos va a permitir, pues, tal vez, mejorar algunas cosas en esa cavidad bucal, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a ver, ¿me quiere pasar? A ver. Ok, entonces, hace un momento hice la pregunta, ¿no? ¿Qué materiales conocen ustedes que liberan flúor? Entonces, miren la cantidad de materiales que tenemos que pueden liberar flúor, ¿no? Tenemos cementos de ionómero de vidrio, los convencionales, los modificados con resina. También tenemos resinas modificadas con poliácidos, que se denomina compómeros, los cuales también podrían liberar flúor. Y también tenemos resinas compuestas a las cuales se les ha agregado el flúor dentro de sus componentes. Entonces, como ven, hay diferentes materiales restauradores que podrían, ¿no? Tener este flúor en su composición y que incluso cuando se promueve las ventajas de estos materiales nos indican que libera flúor. ¿Por qué? Porque saben que el flúor pues tiene esta ventaja de promover la remineralización de los tejidos dentales dañados, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo básicamente qué características tiene cada uno de estos productos, de estos materiales y qué cosa realmente es cierto con respecto a que liberan o no flúor, ¿no? Entonces, tenemos los cementos de ionómero de vidrio por un lado y por el otro lado tenemos las resinas compuestas, ¿no? Dentro de los cementos de ionómero de vidrio tenemos pues que hay propiedades que tienen estos y también propiedades que tienen las resinas compuestas. Entonces, ambas, digamos, tienen una propiedad autoadhesiva, ¿no? Tienen tolerancia a la humedad en el caso de los ionómeros y una ventaja que tienen los ionómeros de vidrio es que liberan iones, ¿no? Mientras que las resinas compuestas tienen como principal ventaja, además de que son productos que obviamente se caracterizan porque pueden adherirse, ¿no? O tener incluso una adhesión química y micromecánica, ¿no? Que permite que su resistencia mecánica sea mucho mayor que la de los ionómeros. También, ¿no? Nos permite tener una mejor estética y, por lo tanto, como utilizan otros compuestos químicos que van a mejorar la adhesión a la pieza dentaria, tenemos una alta fuerza de unión entre el componente del material restaurador con el tejido dentario, pues que mejora su calidad a diferentes fuerzas, como son las fuerzas de la masticación, el desgaste, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente optamos nosotros por tener como materiales restauradores definitivos en las resinas compuestas, ¿no? Pero entonces, ¿en qué momentos usaríamos los ionómeros de vidrio, no? ¿Y por qué es importante estar tomando este tema en odontología pediátrica? ¿Ok? Miren que acá hay una tolerancia a la humedad del ionómero de vidrio y nosotros sabemos que en las resinas compuestas no podemos tener esa ventaja, ¿no? No toleran la humedad. Es más, el proceso tiene que ser, la técnica para elaborar o aplicar una resina compuesta tiene que tener, pues, totalmente control de la humedad, ¿no? Entonces, eso tal vez en odontología pediátrica no nos hace como, no nos facilita mucho el trabajo, sobre todo en casos en los que tenemos niños, ¿no? Cuya conducta tal vez no nos permite hacer un manejo adecuado del campo operatorio para colocar una resina compuesta. Entonces, en muchos casos nosotros optamos por un material que sea más compatible con la forma de trabajar en el, ¿no? Entonces, también tenemos dentro de los materiales restauradores aquellos que combinan, ¿no? Tanto los ionómeros de vidrio convencionales con las resinas compuestas. Y entonces tenemos una serie de productos que nacen de la unión de estos dos materiales y vamos a tener dentro de ellos los ionómeros modificados por resina, ¿no? Los cementos de ionómero de vidrio de alta viscosidad, los llamados compómeros, los guiómeros, las resinas compuestas híbridas liberadoras de fluoruro también, ¿no? Entonces, como ven, una amplia gama de materiales que nosotros podemos encontrar en el mercado que asumen que liberan flúor, ¿no? Pero la pregunta ¿es efectiva la cantidad de flúor que libera, ¿no? ¿Por qué yo debo escoger uno y no otro, tal vez, ¿no?
Entonces, vamos a ir hablando de cada una de las propiedades, muy así simple, ¿no? Breve, porque en verdad cada uno de estos materiales puede ser todo un capítulo de un libro, ¿no? Pero vamos a pasar rápidamente algunas cosas que ustedes deberían de saber, ¿no? Como base para saber qué cosas, qué material estoy trabajando, ¿no? Cómo que este material se comporta, ¿no? Entonces, vamos a empezar por los elementos de ionómero de vidrio convencional, ¿no? Y aquí es bueno que nosotros aprendamos también a decir las cosas por su nombre, ¿no? A veces por ahí al inicio de la clase cuando hice la pregunta, algunos me dijeron ionómero, otros me dijeron ionómero de vidrio, otros me dijeron sellante resinoso, ¿no? Y bueno, en todo caso, como habrán visto en la diapositiva anterior, ¿no? Tenemos ionómeros de vidrio modificados por resina, ionómeros de vidrio de alta viscosidad, y entonces hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? El primer ionómero de vidrio que apareció y al cual en la actualidad le decimos ionómero de vidrio convencional, ¿no? Es el ionómero de vidrio clásico, ¿no? Es un ionómero de vidrio que es un material que no requiere ninguna activación a través de la luz para que pueda gelificar y pueda llegar a su estado de dureza, ¿no? Entonces, este material es el convencional. Entonces, nosotros cuando nos referimos a este ionómero, hay que darle el nombre completo para saber qué material estamos usando, ¿no? Entonces, tenemos el ionómero de vidrio convencional, ¿no? El ionómero de vidrio convencional siempre va a tener como característica que va a estar compuesto por un polvo y un líquido, ¿no? Este ionómero de vidrio convencional, si hablamos en propiedades mecánicas, es muy susceptible al desgaste, ¿no? Pero tiene alta liberación de flúor y presenta una excelente adhesión a la dentina, ¿ok? Cuando nosotros tenemos este material, se tiene que mezclar y tenemos que prepararlo. Entonces, existen diferentes marcas en el mercado y cada marca ha generado, ha patentado algún tipo de diferencia con respecto a, a otra marca, ¿no? Que hace que también la forma de prepararlos podrían ser diferentes. Entonces, si yo tengo la posibilidad de usar ionómero de una marca o de otra, tengo que tener siempre la obligación de leer, ¿no? ¿Qué cosa es lo que dice el fabricante con respecto a cómo yo debo preparar el material? Porque como está compuesto de un polvo y un líquido, entonces si yo no uso, por ejemplo, la cuchara medidora para ese material, cada material viene con su cucharita medidora, ¿no? Entonces, si yo uso la cuchara medidora de otro ionómero de otra marca, tal vez no va a tener, no va a ser lo mismo cuando lo prepare. ¿Y esto en qué podría afectar? Podría afectar, por ejemplo, las propiedades mecánicas del producto, ¿no? Entonces, siempre es importante que nosotros, al momento de preparar, como se compone de un polvo y un líquido, y vamos a tener que necesariamente hacer esta mezcla, ¿no? Para poder obtener el producto final, entonces siempre tenemos que tener en consideración leer qué cosa nos indica el fabricante para preparar el material, ¿no? Entonces, usar las cucharitas medidoras que viene en cada marca, ¿no? Cada marca viene con su dispensador, ¿no? También verificar la cantidad de líquido. Muchas veces cuando preparamos el líquido, ¿no? El hecho de que incluso pongamos la botella de líquido en una forma u otra, va a hacer que se dispense una gota mayor o menor volumen. Entonces, eso también puede alterar las propiedades del material al momento de que nosotros vamos a colocarlo en los dientes, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Saber primero qué producto tengo y el otro, saber cuáles son las indicaciones que me da el fabricante para poder preparar la mezcla, ¿no? En todo caso, una característica común de los ionómeros convencionales es que tienen una alta liberación de iones de flúor, ¿no? Y tienen una excelente adhesión a dentina. Por eso es que se les utiliza generalmente como bases, ¿no? Cuando tenemos que hacer una restauración de una lesión callosa profunda, ¿no? ¿Qué usamos? Un ionómero, ¿no? Un ionómero convencional, o incluso ahora, ¿no? Para ahorrar un poco de tiempo, podemos usar los ionómeros resina, ¿no? Que es lo que ustedes, por ejemplo, están acostumbrados a usar en la clínica, ¿no? Usamos un ionómero que es fotoactivado, ¿no? Para que lo usamos como base. ¿Por qué lo usamos como base? Porque justamente tiene una excelente adhesión a dentina y también el grado de flexibilidad que tiene el material es muy parecido, ¿no? Al que se tiene en el tejido natural, que en este caso sería la dentina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la composición? ¿No? Vamos a ver acá con estas, les voy a ir mostrando las imágenes también para que nosotros podamos entender cómo es que se comporta nuestro material y por qué, ¿no? Los ionómeros de vidrio convencionales, en general, están compuestos por un polvo y líquido, ¿no? Que al mezclarlos va a formar el ionómero, ¿no? Pero ¿qué tenemos en el polvo? Generalmente tenemos partículas de fluoruro, aluminio, silicato que están no silanizadas, ¿no? La silanización es un proceso químico que nos permite tratar las partículas de vidrio, ¿no? Y que hace que estas partículas puedan ser más hidrofóbicas. Pero en el caso del ionómero de vidrio convencional, son partículas no silanizadas, o sea, no han sido tratadas estas partículas, ¿no? ¿Qué pasa? Que este polvo, para que empiece el proceso de la gelación, ¿ok? Requiere de un ácido, tiene que ser activado por un ácido, ¿no? Y va a participar esto en el fraguado y esta situación de tener estas partículas que reaccionan con el ácido, pues van a hacer que tengan ciertas propiedades mecánicas, ¿no? El líquido que generalmente se usa es un ácido poliacrílico, agua, ¿no? Pueden también tener otros tipos de poliácidos, esto va a depender justamente de la marca, ¿no? Si ustedes leen las marcas que puedan comprar en el mercado, se van a dar cuenta que justamente, ¿no? Una marca difiere de la otra porque probablemente esté usando algún tipo de ácido que no necesariamente sea el poliacrílico o que tenga el poliacrílico y adicional hayan agregado algún otro tipo de ácido para que puedan mejorarse las propiedades del cemento, ¿no? Del material. Pero en líneas generales vamos a tener polvo y líquido y la diferencia con otros tipos de ionómeros va a ser probablemente la adhesión de otro tipo de partículas en el polvo o de otro tipo de ácido, ¿no? En el líquido. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar para que se libere el flúor? ¿Ok? Nosotros tenemos, como les mencionaba hace un momento, tenemos el ácido poliacrílico, ¿no? Que va a formar unas cadenas, que cuando nosotros lo mezclamos con el polvo, va a hacer que este polvo se disuelva, se mezcle, ¿no? Y en esta situación en la que agregamos el líquido al polvo, se va a producir una reacción ácido-base en la que se van a liberar iones, ¿no? Y es justamente esta situación de mezclar el polvo con el líquido lo que va a hacer que se liberen los iones, y esta liberación de iones es la que realmente a nosotros nos va a favorecer desde el punto de vista de tener un material que pueda liberar iones flúor al medio bucal y que estos a su vez nos puedan ayudar como un reservorio de flúor, ¿no? Que va a ayudarnos a que nosotros podamos mejorar el medio ambiente bucal, ¿no es cierto? Entonces, esta reacción, o sea, siempre esta mezcla de polvo y líquido va a hacer que se liberen los iones, y dentro del polvo se encuentran iones de flúor, ¿no? Se encuentra el fluoruro y va a liberar iones flúor. Entonces, cada vez que nosotros mezclamos polvo con el líquido,
vamos a lograr que se liberen estos iones, y uno de estos iones liberados va a ser el flúor, ¿no? Bueno, después de que se hace la mezcla, obviamente, ¿no? Se produce, por la reacción ácido-base, se produce la liberación de flúor, ¿no? Y esto es importante que ustedes lo tengan en consideración, porque si nosotros no hacemos que suceda esta reacción, no mezclamos polvo más líquido, entonces esta liberación de flúor probablemente no se dé, ¿no? Entonces, todos los ionómeros de vidrio, ¿no? Que tienen polvo en el polvo van a tener estas partículas Fas en el cual van a tener siempre flúor. Entonces, no es que yo a este material le agrego flúor, sino que dentro de su composición, ¿no? Como material en sí, está el flúor. Y al momento de hacer la mezcla, cuando se produce la reacción ácido-base, se van a liberar estos iones. Y uno de estos iones liberados va a ser el flúor, ¿ok? Y esa es una ventaja que tiene, ¿no? ¿Qué pasa con la liberación de flúor en el tiempo? La liberación de flúor en el tiempo, como ustedes ven acá, pueden apreciar, ¿no? Podemos tener una liberación, mire, ¿no? A las 24 horas, como ustedes ven, podemos tener una liberación alta, ¿no? Y luego, conforme va pasando el tiempo, en días, esta liberación de flúor, esta cantidad de flúor va a ir bajando, ¿no? Hasta que se tenga como una especie de meseta, o sea, que ya no libere más, ¿no? Se establezca en una cantidad de liberación y que esta se prolongue en el tiempo, ¿no? Entonces, como vemos, la liberación inicial es siempre alta. Y a esta liberación la conocemos como una reacción a corto plazo, ¿no? Donde hay una disolución rápida en las primeras 24 horas y el fluoruro permanece libre, ¿ok? Entonces, es importante que en este tiempo nosotros sabemos que tenemos un flúor libre y este flúor nos puede ayudar, pues, a hacer, mejorar el medio bucal en ese momento, ¿no? Luego tenemos una reacción a largo plazo donde ya baja esa cantidad inicial que tenemos en el tiempo y luego permanece constante durante un tiempo prolongado, ¿no? Y esto también hace que se convierta en un reservorio de flúor para nuestra boca, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos este flúor, ¿no? Si nosotros tenemos una liberación inicial, que bueno, pues es buena en el momento que sucede, luego entra a una fase en la que permanece constante y gradual. Entonces, ¿qué pasa con estos iones fluoros que están permanentemente siendo liberados de una forma gradual y lenta, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Que bueno, nosotros, por ejemplo, apliquemos algún tipo de flúor, ¿no? Esto haga que este ionómero se vuelva a recargar de este flúor en su superficie para que luego en el tiempo pueda tener otra vez una liberación alta al medio bucal y luego permanecer constante en el tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos un ionómero de vidrio en la boca de un paciente, sabemos que esto puede suceder. Entonces, ¿qué va a pasar cada vez que yo hago una aplicación de flúor en el control periódico? ¿Qué va a pasar cada vez que mi paciente use una pasta dental fluorada? ¿No? Va a suceder esto, ¿no? Va a haber un ion flúor que se va a unir a esa restauración de ionómero para que luego pueda ser liberada nuevamente al medio bucal y se pueda convertir en un reservorio de iones flúor, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la liberación inicial alta de flúor. Vamos a ver que en el tiempo aproximadamente llega a disminuir a los 3 meses, ¿no? Se mantiene de esa forma y por lo tanto no sirve como un depósito de flúor de forma permanente en la boca, ¿ok? Ahora vamos a hablar sobre los ionómeros de vidrio de alta viscosidad. ¿Okay? ¿Qué pasa con esta composición? ¿No? Como ustedes ven acá, tenemos las partículas Fas, ¿no? En un tamaño igual a las del ionómero de vidrio convencional, pero sin embargo se les ha agregado algunas partículas más pequeñas al polvo. Entonces, también cuando se mezcle con el líquido, por reacción ácido-base, va a haber una liberación de flúor, pero al haber incrementado partículas más pequeñas en el polvo, vamos a aumentar la proporción polvo-líquido, ¿no? Vamos a tener mucho más partículas de Fas, ¿no? Para hacer mezclas y esto va a aumentar la resistencia del material, ¿no? Entonces, esta reacción química, ¿no? Igual es semejante al del ionómero convencional, ¿no? Provoca también la liberación de iones, ¿no? Y el tiempo de fraguado inicial es menor, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir tener más tiempo de trabajar mucho más rápido en la clínica con respecto al ionómero de vidrio convencional, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ya han tenido oportunidad de usar el Ketat Molar. El Ketat Molar es un ejemplo de ionómero de vidrio de alta viscosidad, ¿no? Entonces, si ustedes lo comparan con un ionómero convencional que no sea de alta viscosidad, se van a dar cuenta que el tiempo de fraguado inicial es mucho mayor que el que tenemos cuando usamos el Ketat Molar. Y esto se debe a que se han incorporado esas partículas más pequeñas, ¿no? Del fluoruro de aluminio y sílice en el polvo, lo que permite pues que varíe la proporción de polvo líquido, haciendo que el fraguado sea más rápido. El fraguado inicial, porque todos sabemos, ¿no? Que el fraguado final del ionómero de vidrio se va a dar después de 48 horas aproximadamente, ¿no? Y lo que hacemos acá siempre para proteger a nuestro ionómero es colocarle un barniz que lo pueda aislar del medio bucal, ¿no? Esto hace que aumente pues, la resistencia a la flexión, reduciendo el riesgo de fractura, ¿no es cierto? También mejora las propiedades con respecto al desgaste, ¿no? Y lo podemos usar como material de restauración de bastante éxito, ¿no? En superficies oclusales, en superficies cervicales, pero sobre todo en dientes deciduos también, ¿no? Y también como una base intermedia en la técnica sandwich, ¿no es cierto? Pero en dientes deciduos es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que el diente deciduo no va a permanecer para toda la vida en la boca, ¿no? Entonces necesitamos un material que nos permita tener, las características necesarias que permitan que esta pieza dentaria sea funcional hasta el momento de su recambio. Entonces va a depender también al momento de que yo elija el material. Por ejemplo, a veces tenemos un niño de 7 u 8 años, ¿no? Y sabemos que una molar decidua va a estar en su boca de repente 1 o 2 años más. No necesitaríamos tal vez necesariamente colocar una resina compuesta que requiere un aislamiento absoluto, ¿verdad? De repente podríamos tener un aislamiento relativo bien hecho y colocar un ionómero de alta viscosidad que me va a permitir, primero, ya no disminuir el tiempo de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que para la resina compuesta tengo que hacer un aislamiento absoluto, tengo que colocar incrementalmente y fotopolimerizar, y todo eso va sumando tiempo, ¿no? Y el tiempo también va a redundar en qué tan disponible estará mi paciente, ¿no? Con esta situación del tiempo. Entonces, tal vez yo debo de pensar ahí, ¿sería bueno elegir una resina compuesta o tal vez puedo elegir un ionómero de vidrio de alta viscosidad que tiene propiedades mecánicas que yo sé que me van a servir durante este periodo que va a estar todavía el diente deciduo en la boca, ¿no? Sé que también voy a ahorrar tiempo de trabajo porque no necesito una técnica de aislamiento absoluto, ¿no? Puedo hacer una técnica de aislamiento relativo. Es un material que lo puedo colocar de una sola vez en la pieza, ¿no? Entonces, todas estas características hacen pues que este tipo de materiales sean bastante indicados cuando hablamos de dientes deciduos, ¿no? Y se los dejo ahí para que ustedes también piensen al momento de hacer sus planes de tratamiento, ¿no?
Este ionómero de vidrio de alta viscosidad, también, igual que los ionómeros de vidrio convencionales, tienen un pico inicial de liberación, ¿no? Y luego de un tiempo, ¿no? Disminuye este pico, pero siempre permanece la liberación prolongada en el tiempo. Son considerados como materiales de restauración bioactivos, ¿no? Porque inducen la remineralización de los tejidos dentales duros subyacentes, ¿no? A veces esa palabra, materiales bioactivos, ¿no? Y nosotros decimos, ¿qué será un material bioactivo? Bueno, los ionómeros son materiales bioactivos, ¿no? Luego tenemos los ionómeros de vidrio modificados con resina, ¿ok? Les he puesto ahí las iniciales en español y también las iniciales en inglés para que los puedan buscar, ¿ok? Ionómeros de vidrio modificados con resina. Los ionómeros de vidrio modificados con resina vienen a ser la unión de un ionómero de vidrio convencional al cual en su composición se le ha agregado un componente de la resina, ¿ok? También liberan flúor, tienen excelentes propiedades de manipulación, mejora el tiempo de trabajo, ¿no? Son menos sensibles a la humedad y tienen mejores propiedades mecánicas que los ionómeros de vidrio convencionales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la composición? Igual tenemos las partículas FAS, ¿ya? Pero estas partículas FAS han sido tratadas mediante un proceso que se llama silanización, en el cual se ha hecho un tratamiento de estas partículas para que sean más hidrofóbicas, ¿ok? Y al tener estas partículas en el polvo más hidrofóbicas, nos va a permitir usar en el líquido, ¿no? Tenemos igual el ácido poliacrílico, pero a ese líquido se le ha agregado también un monómero, que es el metacrilato de hidroxietilo, ¿no? Más conocido como EMA. Y también se le ha agregado fotoiniciadores como la camforquinona, ¿ok? Entonces, mire, aquí tenemos dos cosas, ¿no? Son diferentes. Uno, hay un tratamiento de las partículas del polvo, del ionómero de vidrio, y además de eso, al líquido se le han agregado otros componentes para que, pues, nos permitan ser fotoactivados, ¿no? Lo cual también hace que mejoremos, tengamos un tiempo de trabajo más rápido con el paciente, ¿no es cierto? Igual, estos ionómeros de vidrio modificados con resina, como les dije, estos son igual, ¿no? Se tienen que mezclar polvo más líquido. No vienen mezclados. Y acuérdense de esto siempre, cada vez que mezclamos polvo con líquido, va a suceder una reacción ácido-base en la cual se van a liberar iones. Uno de esos iones va a ser el flúor, porque todas las partículas que conforman los polvos de los ionómeros de vidrio contienen flúor en su composición. Entonces, por naturaleza, van a liberar flúor siempre, ¿no? Entonces, ya los hemos modificado, lo que hemos modificado, hemos hecho un tratamiento de las partículas del polvo para que sean más hidrofóbicas y de esta manera nos permita, ¿no? Y que los componentes del líquido puedan actuar también como una resina, ¿no? Entonces, igual, al ser una mezcla, van a liberar flúor, igual que en los otros ionómeros vamos a tener una liberación inicial de flúor alta, que generalmente se da entre las 6 horas y las 24 horas, y luego vamos a tener una disminución de esta liberación de flúor hasta encontrarnos en una meseta, ¿no? Donde vamos a liberar flúor, pero en mucho menor cantidad, pero va a permanecer en el tiempo, ¿no? Se dice que hay liberación de flúor en pequeñas cantidades hasta por aproximadamente 2 años, ¿no? Sin embargo, van a liberar menor cantidad que los ionómeros de flúor convencionales, perdón, los cementos de ionómero de vidrio convencionales. ¿Ok? Luego vamos a tener las resinas. Ahora vamos a dejar los ionómeros para pasar a las resinas, ¿no? Entonces, hasta acá tenemos ionómeros, cementos de ionómero de vidrio convencionales, tenemos los cementos de ionómero de vidrio de alta viscosidad, que siguen siendo como los convencionales, solo que se le ha agregado, ¿no? Se le ha agregado al polvo partículas más pequeñas, ¿no? Que hace que modifique la proporción de polvo líquido, por lo tanto mejore la resistencia del material. Y luego tenemos los ionómeros de vidrio, a los cuales se les ha modificado, se les ha hecho un tratamiento a las partículas de polvo, y además de eso se ha agregado en el líquido otros componentes que van a ser los que les van a permitir actuar como una resina también, aumentando pues las propiedades mecánicas, las propiedades estéticas también del material, ¿no? Igual, en este caso, por ser ionómeros, todos, y esta es una forma en la que ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Todos van a tener que mezclarse para prepararse, porque vienen en presentación polvo líquido y se tienen que mezclar, ¿no? Y que como resultado de esta mezcla del polvo con el ácido se va a dar una reacción ácido-base donde se van a liberar iones. Uno de estos iones que se va a liberar es el flúor. Entonces, siempre que hablamos de ionómeros, va a haber una liberación de flúor, ¿no? Que esta liberación de flúor inicialmente es alta en las primeras 24 horas, luego va a ir descendiendo conforme pase el tiempo, pero que va a llegar a una cantidad que en el tiempo va a ser mucho menor, pero que va a permanecer, ¿no? Que en el caso de los ionómeros modificados con resina, podemos tener incluso, según los estudios, encontrar cantidades de flúor liberadas hasta por 2 años, ¿no? Sin embargo, estos, al ser modificados, estos ionómeros de vidrio modificados con resina, al haber agregado un factor de resina que se comporte como resina, ¿no? Liberan mucho menor cantidad que los ionómeros de vidrio convencionales y que los ionómeros de vidrio de alta viscosidad. Y ahora vamos a entrar en el campo de las resinas, ¿no? Vamos a tener las resinas modificadas con poliácido, a las cuales le llamamos compómero, ¿ok? Existen diferentes marcas en el mercado, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia de este producto por ejemplo, el ionómero de vidrio modificado con resina, ¿no? Esta es una resina modificada con poliácido, al cual se conoce como compómero, ¿ok? En este caso, justamente es eso, tenemos mayor porcentaje de resina, ¿no? En el ionómero modificado por resina, y se comporta más como una resina, o sea, es una resina a la cual se le ha modificado un componente químico, ¿no? Pero ya de por sí, es más una resina que un ionómero, ¿ok? Entonces, como es más una resina, obviamente va a tener mayores características, se va a comportar como una resina más que como un ionómero, lo cual indica pues, que vamos a tener mejores características de resistencia, mejor característica al desgaste, ¿no? Mejor estética. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa con el flúor, ¿no es cierto? Y bueno, cuando tenemos esta resina, ¿no? Que ha sido modificada con el poliácido, ¿no? Vamos a tener esto, ¿no? Que la liberación también se da en las primeras 24 horas, las primeras horas después de colocado. Sin embargo, la liberación es muy pequeña, ¿no? Si nosotros retrocedemos a esta de acá, podemos ver que la liberación es de 22 partes por millón, ¿no? Aproximadamente. Y cuando vamos acá, miren, si bien es cierto, se produce una liberación inicial en las primeras 24 horas, el pico de liberación, miren la cantidad, ¿no? En comparación con la otra. Entonces, la liberación que tenemos es muy poca, realmente, ¿no? Igual, ¿no? Continuamos, ¿no? Descendiendo en el tiempo, ¿no? Podemos tener algunos picos por ahí, pero la cantidad es mínima en comparación con lo que liberan los ionómeros de vidrio. Ya sean ionómeros de vidrio convencionales, de alta viscosidad o modificados con resina, ¿no? Igual permanece en el tiempo, ¿no? La liberación es tan pequeña que si nosotros podríamos ponernos a decir, ok, el flúor del ionómero convencional de alta viscosidad o el del ionómero resina va a ser realmente efectivo, ¿no? Como un material que yo diga libera flúor y puede que este flúor tenga ventaja sobre el tejido dentario remanente en la boca. En verdad, no, porque la diferencia es mucha, ¿no es cierto?
Entonces, podemos tener las resinas modificadas con poliácido. Y aquí viene justamente la situación que muchas veces en el mercado, ¿no? Viene la propaganda, ¿no? El visitador médico y te dice, mira, esta resina libera flúor. Hace un momento alguien me dijo sellantes, ¿no? Porque justo hay sellantes que dicen que liberan flúor también, pero son resinas finalmente, ¿no? Entonces, sí liberan flúor, pero la liberación de flúor es muy pequeña. Entonces, no lo vamos a comprar o no lo vamos a colocar tal vez porque libere flúor, sino tal vez por otras cosas que tiene de ventaja el material, pero no necesariamente porque libere flúor. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tienen que ustedes también aprender, ¿no? A ver si el material realmente es efectivo para lo que ustedes lo quieren usar, ¿no? No digo que no lo usen, sino que va a depender para lo que lo quieran usar, ¿no? Luego tenemos las resinas compuestas, ¿no? A los que se le ha incorporado flúor. Miren, en las resinas modificadas con poliácido, lo que se les ha incorporado es el ácido, o sea, el líquido, ¿no? Y en las otras, lo que hemos incorporado es el flúor, o sea, como parte del componente, ¿ok? Entonces, igual, ¿no? Estas resinas, una de las características es que siempre ustedes no van a encontrar una resina para, digamos, mezclar. Generalmente ya vienen mezcladas, ¿no? Vienen en un solo componente, ¿no? Entonces, cuando este ion flúor, ¿no? En el caso de los ionómeros de vidrio, se produce la mezcla de polvo con líquido y como consecuencia natural de la reacción ácido-base va a producirse una liberación de iones. ¿Qué sucede cuando tenemos resinas compuestas a las cuales se les ha agregado flúor, ¿no? Un flúor inorgánico como parte de su composición? Pues va a suceder que este flúor no va a ser liberado al medio bucal prácticamente, porque va a quedar atrapado en la matriz de la resina. Y esta resina ya viene preparada, ¿no? O sea, ya no existe esa reacción ácido-base. Probablemente esa reacción ácido-base se dio al momento que la fabricaron, pero ya no cuando llega a nuestras manos. Entonces, recuerden que por eso que la mayoría de los iones flúor serán liberados durante la reacción de fraguado, ¿no? Como sucede con los ionómeros, ¿no? Entonces, esta matriz no va a permitir que esos iones flúor puedan ser liberados al medio bucal, ¿no? Y si son liberados son en realidad en tan pequeña cantidad que realmente no es estadísticamente significativo, ¿no? Y es mucho menor, miren, si ya era menor, es mucho menor que en los compómeros, ¿ok? Entonces, si en los compómeros ya era una cantidad que realmente no haría la diferencia si hablamos por liberación de flúor del material, ¿no? Tal vez hace la diferencia por otras características, otras propiedades que tiene el material, pero no específicamente porque libera flúor. Si ya en los compómeros esta liberación era muy pequeña, imagínense en las resinas compuestas, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros vayamos a comprar un material, tenemos que tener el conocimiento de cómo realmente funciona el material, ¿no? Para que nosotros sepamos si efectivamente lo podemos comprar por esa característica y no por otras de repente, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto como, digamos, un resumen, ¿no? De quién libera más, quién libera menos, ¿no? Ya sabemos que las resinas compuestas, ¿no? Miren, las resinas compuestas son todas las pequeñitas de acá, ¿no? No liberan casi nada en comparación con los otros materiales, ¿no? Que se pueden usar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Igual, ¿no? Si vamos a hablar de que nosotros tenemos materiales diferentes que dicen que liberan flúor, ¿qué va a pasar cuando nosotros, por ejemplo, hagamos una recarga en la boca? ¿Qué va a pasar cuando mi paciente se cepilla los dientes con una pasta dental todos los días? ¿No? Miren, siempre el ionómero convencional y el ionómero convencional siempre va a ser el que va a tener la mayor ventaja en ese sentido, ¿no? Entonces, cada vez que yo hago una aplicación de flúor, ¿no? El ionómero convencional se va a volver a recargar en su superficie de iones flúor que luego los va a ir liberando, ¿ok? Los ionómeros resina también liberan, pero como ven, comparativamente hablando con el ionómero convencional no es tanto, ¿no? Y la resina liberadora de flúor es nada, ¿no? Es nada. Entonces, no me serviría, digamos, para decir, esto libera flúor y es bueno para mi paciente. No, ¿ok? No en ese sentido. Tal vez por otras características del material sí, pero no por esta específicamente, ¿no? Ahora, ¿qué factores van a influir en la liberación de flúor? También es importante que nosotros conozcamos esto, porque cuando ustedes salgan de la universidad, que ya va a ser dentro de poco, ahorita están en cuarto, el próximo año ya están en último año, ¿no? Todos van a ir a trabajar a algún lugar o algunos van a hacer sus consultas privadas y van a tener que comprar material. Entonces, también uno tiene que aprender a comprar, ¿no? ¿Y qué cosas pueden influir en la liberación de flúor? ¿No? Hay varias cosas, ¿no? Que nosotros, no solamente para comprar, sino también para saber manipular el material, ¿no? Por ejemplo, la formulación y el relleno, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Que cómo las características de alterar el polvo o el líquido, ¿no? De los materiales restauradores, pues van a alterar sus propiedades también, ¿no? La proporción polvo-líquido, esto, por ejemplo, es importante, ¿no? Porque si yo no leo exactamente cómo el fabricante del material quiere que yo proporcione la mezcla, entonces también puedo tener una limitación por ahí, ¿no? Entonces, como les decía al inicio, si uso el dosificador de otro ionómero, de otra marca, de repente estoy alterando la proporción polvo-líquido, ¿cierto? El procedimiento de mezclado también, ¿no? O sea, ¿cómo lo espatulo? ¿Cuánto tiempo demoro en mezclar mi material? ¿Qué va a pasar ahí, ¿no? También puedo alterar la cantidad de flúor que luego puedo liberar. El tiempo de curado también, ¿no? Entonces, todos estos componentes del material van a influir en las características finales, ¿no? Siempre debo seguir las instrucciones del fabricante. Y lo mínimo que yo puedo preparar es una porción, ¿no? Cuando hablamos de los ionómeros, porque estos son polvo y líquido. Entonces, la mínima cantidad que yo puedo preparar es una porción. ¿Por qué no puedo preparar media porción? ¿Por qué no puedo preparar media porción? Porque no existe una medida de polvo que sea media medida, ni tampoco existe media medida para el líquido, ¿no? Entonces, a veces sucede, y esto hay que prestar atención, ¿no? Porque, bueno, a veces sucede que, por ejemplo, la persona que nos prepara el material piensa, de repente voy a ahorrar, tengo una lesión muy pequeñita, y si yo preparo una porción, voy a quedarme con la mitad de la proporción preparada y no la voy a usar. Entonces mejor preparo la mitad para ahorrar el material. Pero no sabemos, porque esa mitad no sabemos si está bien proporcionada o no, ¿no? Porque no tengo un medidor para media porción. Entonces, lo mínimo que tengo que preparar es una porción que me asegure que se conserven las proporciones de polvo y líquido. También la forma en la que dispenso el líquido, ¿no? Hay que leer específicamente cómo dice el fabricante que debo dispensar el líquido, ¿no? Hay fabricantes que son bien específicos, que te dicen que tienes que colocar la botella de líquido en posición vertical y esperar hasta que por gravedad salga la gota, ¿no? Y eso a veces, para los que no tienen paciencia, ¿no? Lo quieren hacer rápido y entonces a veces presionan el envase, cuando viene en un envase plástico, a veces presionan el envase y entonces estamos alterando la proporción polvo-líquido, ¿ok? El tiempo de curado también, ¿no? A veces no tenemos la paciencia para esperar que realmente el material, como es de autocurado, ¿no? Queremos que ya pronto sean las cosas y entonces también no nos damos cuenta de eso, ¿no? De que eso también toma un tiempo. Y a veces dicen, doctora, yo voy a hacer un sellante con ionómero, porque mi paciente no se deja aislar.
¿no? Y entonces yo me pregunto, ok, ya, no vas a poder usar un sellante resinoso, ¿no? Tipo resina, porque obviamente tienes que hacer un aislamiento absoluto y el paciente no te deja, te vas a demorar mucho, qué sé yo, pero vas a usar un ionómero de vidrio convencional, cuyo tiempo de fraguado demora 7, 8, 9 minutos, y durante ese tiempo tú tienes que tener un aislamiento relativo que sea bien hecho. O sea, ¿qué significa que sea bien hecho? Que no tenga saliva, ¿no? Que estés con el eyector de forma permanente, que los rollitos de algodón no se salgan de su sitio, que los estés cambiando durante ese tiempo si ya se mojaron. Entonces, también, ¿no? Yo tengo que ver, por eso es importante saber cómo actúa el material para saber yo escoger, ¿no? ¿Qué escojo? ¿No? Costo-beneficio, ¿no? Obviamente voy a ir siempre por el beneficio para mi paciente, ¿no? Entonces, eso también tiene que tener en consideración, ¿no? De los factores extrínsecos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la saliva, ¿no? Esto es lo que les comentaba hace un momento. Está bien, se dice que el ionómero de vidrio no necesita un trabajo, un campo operatorio con aislamiento absoluto, o sea, cero humedad o la menor cantidad de humedad posible, no. Puede tener, ¿no? Una humedad que puede darse por el proceso de respiración, porque cuando nosotros ponemos el dique, ¿no? Disminuimos esa humedad que viene por el proceso de respiración. También aislamos de la saliva, algunas cosas. Cuando hacemos un aislamiento relativo, tenemos que tener en consideración que el aislamiento relativo requiere succión permanente. Y el recambio, ¿no? Del rollo de algodón o de la gasa, lo que estén usando para hacer el aislamiento relativo, permanentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque si también la saliva llega a tocar el material, ¿no? También puede alterar sus propiedades, ¿no? Nosotros generalmente, cuando usamos ionómeros convencionales, ¿no? Tenemos que entender que se da un fraguado inicial que luego continúa, ¿no? Entonces, la gelificación inicial se va a dar en lo que dice el fabricante, ¿no? Los primeros 5, 7, 8 minutos, ¿no? Y tenemos una superficie que ha endurecido, pero en el núcleo de esa restauración todavía hay cosas que se van a seguir gelificando, ¿no? Hasta obtener la gelificación total del producto. Entonces, eso demora más horas. Entonces, nosotros, durante ese tiempo, no queremos exponer al medio bucal este ionómero, entonces vamos a tener la necesidad de usar algunos tipos de capas que le puedan proteger, ¿no? Una de las cosas más sencillas de usar es la vaselina, ¿ya? Y ya hay cosas más complejas como los adhesivos, que incluso vienen en algunos productos, ¿no? Que ya el fabricante te los vende, ¿no? Con el producto incluido, ¿no? Y si no, podemos poner un adhesivo, tal vez que se use en una resina, ¿no? Pero estos adhesivos, cuando los colocamos, en el caso de los adhesivos, ¿no? No de la vaselina, sino de los adhesivos, vamos a tener que justamente van a impedir que estos ionómeros de flúor se expongan en el medio bucal, ¿no? Luego, siempre hay que hacer una remoción de la capa externa de la restauración, va a generar una exposición de flúor incrementando su liberación, ¿no? Entonces, lo que a veces hace que no uses un ionómero porque es fácil de ser abrasionado, ¿no? Por los procesos de masticación. Al mismo tiempo también se convierte en algo bueno porque cada vez que nosotros desgastamos la capa superficial de este material, ¿no? Vamos a producir una liberación de flúor, un incremento en la liberación de los iones flúor. Bueno, los factores experimentales, ¿no? El almacenamiento, por ejemplo, es importante cómo almaceno yo el producto, dónde lo coloco. Entonces tengo que seguir la indicación del fabricante, ¿no? La humedad, la temperatura, la luz, ¿no? Pueden alterar, ¿no? Esto. En los estudios experimentales, ¿no? También, cuando yo leo algún artículo, tengo que ver cómo ha sido diseñado el estudio para saber si los resultados, digamos, son algo que realmente pueda usar yo, ¿no? Entonces, esto también es importante que ustedes sepan al momento que lean la literatura con respecto a este tipo de materiales, ¿no? Y luego vamos a hablar sobre la recarga, y espero que con esto ya acabe, ¿ok? ¿Cómo es la recarga, no? Colocamos el material, ¿no? Y este material, justamente, ¿no? Cuando colocamos los ionómeros, cualquiera de los tres tipos que he hablado, lo que va a pasar es que se va a desgastar la capa superficial del material por las fuerzas masticatorias, ¿no? Y cada vez que se desgasta, liberamos más iones flúor al medio, ¿no? Pero a su vez, si, por ejemplo, yo me cepillo los dientes con una pasta dental fluorada, esta superficie que queda dispuesta se vuelve a su vez a recargar de iones flúor, que luego van a permanecer ahí hasta la siguiente abrasión de la superficie, ¿no? Entonces, de esa manera, tenemos un material que en el tiempo va a seguir liberando iones flúor al medio bucal. ¿Y para qué nos sirven esos iones flúor? Nos sirven para, ¿no? Tener un reservorio de iones flúor que nos permitan, pues, contribuir a la remineralización, ¿no? De los tejidos dentarios. Entonces, esa es la importancia que nosotros vemos en odontopediatría para hacer uso de estos materiales, ¿no? Entonces, tenemos un reservorio de flúor, ¿no? Entonces, esto básicamente cómo es que se da esta liberación a través de las restauraciones de este tipo de material, ¿no? Entonces, cuanto más alta sea la liberación, cuando usemos un material que tenga mayor posibilidad de liberación alta de flúor, pues va a ser mejor, ¿cierto? Bueno, estos son algunos ejemplos de materiales que tienen la capacidad de tener este reservorio de flúor, ¿no? Los convencionales, los ionómeros muy modificados con resina y algunos compómeros también, ¿no? ¿Y cómo sucede esta recarga, no? Esta recarga la podemos usar cuando, por ejemplo, hacemos aplicación de flúor profesional en nuestros controles, ¿no? De odontopediatría, o como decía hace un momento, cuando nuestro paciente en casa puede autoaplicarse a través de la pasta dental con flúor o a través de los colutorios, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa básicamente cuando nos cepillamos, ¿no? Los dientes con una pasta dental de flúor. Entonces, esto es bueno, digamos, para nosotros, porque como digo, un diente deciduo no necesariamente tiene que no permanece toda la vida en la boca. Entonces, yo necesito un material que me permita, ¿no? Tener una longevidad de la restauración de 2 o 3 años aproximadamente, ¿no? En los cuales sé que mi restauración se va a permanecer bien, ¿no? No se va a fracturar, no va a haber nada de estas cosas, pero voy a poder aprovechar las otras ventajas que tiene el material para poder colocar en los dientes deciduos, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? Y bueno, y luego tenemos también la actividad antimicrobiana y captación de flúor, ¿no? Tenemos las restauraciones, ¿no? Que por ejemplo, cuando tenemos en zonas proximales, ¿no? Coloco de repente una porción de ionómero, ¿no? Que me permita tal vez contribuir a la remineralización de la zona proximal de la pieza adyacente, ¿ok? Entonces, en conclusión, ya, para ya terminar, existen diferentes materiales restauradores que van a liberar flúor, ¿no? Ya los hemos mencionado ahora, tenemos ionómero convencional, ionómero de alta viscosidad, ionómero modificado con resina, resinas modificadas por poliácidos y resinas compuestas a las que se le ha agregado flúor.
La cantidad y tiempo de liberación de flúor va a depender de factores tanto intrínsecos como extrínsecos, que los hemos visto también. La liberación de flúor en casi todos los materiales es inicialmente alta durante las 24 a 48 horas después de su aplicación, luego va disminuyendo gradualmente hasta niveles muy bajos en el tiempo, pero que dependiendo del material que estemos usando, van a continuar como una liberación lenta en el tiempo, ¿no? Los ionómeros de vidrio convencionales y modificados con resina son los que liberan inicialmente la mayor cantidad de flúor en comparación con los compómeros y resinas compuestas que liberan menor cantidad o casi nada, ¿ok? Los materiales restauradores con flúor pueden ser reservorios para los fluoruros tópicos, contribuyendo a un aumento de flúor en la placa adyacente a las restauraciones, ¿no? Y de esa manera puedes contribuir a al proceso de remineralización de las piezas dentales. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. ¿Y tienen alguna pregunta? Muchas gracias, doctora. Chicos, ¿alguna consulta? Parece que quedó todo claro. Sí, Muy bien, doctora, excelente. muchas gracias por la ponencia. Listo, gracias, Jenny. Nos vemos. Gracias, doctora, nos Chao, vemos. chao. Chicos, ingresen al paso corto, por favor, que está activado. Los 5 minutos corren y bien lo abren. En lo que van dando el paso corto para el grupo A, este martes, ¿no? La próxima semana, ya empezamos con las actividades en paciente. Así que, por favor, recuerden que es el paciente de ortodoncia de SIP 2 al que se le va a hacer el control. Si tu paciente de ortodoncia de SIP 2 le cambiaron los dientes, su dentición ya no es decidua, pasada a mixta, no hay problema, está bien. Esos cambios son los que queremos ver. Y si su dentición sigue siendo decidua, también. Ya finalmente es el control que estamos haciendo de ese paciente. Y si no conseguiste tu paciente del año pasado, recuerda que ya puedes traer a tu paciente nuevo, ¿ok? Por favor, los que van a traer a pacientes nuevos de dentición decidua que no tengan para hacer operatoria, ni mucho menos tratamientos pulpares, porque no lo van a lograr hacer. Este paciente es solamente de prevención que tenga la dentición decidua, o que ya esté por cambiar a la mixta, ¿no? O sea, el pacientito de 5 años, 6 años por ahí, sí, se mueve, pero todavía no ha cambiado. Así que, por favor, chicos, esa indicación está desde hace tiempo. Los materiales que tienen que llevar es el material para cualquier paciente, chicos. Eso sí, no les tengo que decir qué material cada uno, ¿no es cierto? Todo lo que se hace con pacientes sí se paga. Eso ya tienen que empezar el SMILE, hay que hacer la historia de control, se tiene que hacer la historia. Y una vez que tengas la historia completa con las fotos, tendrás que hacer una mini presentación del control. Esta presentación en PowerPoint, tú tienes que utilizar el PowerPoint del año pasado, continuar en ese PowerPoint, ponerle, ¿no? En la diapositiva siguiente a lo último que dejaste en ese PowerPoint, control periódico, primer control periódico, y ahí colocas la actualización de todos los datos relevantes de tu paciente, tu número diagnóstico, tu plan de tratamiento y programación, y obviamente las fotos, ¿ok? Y lo que le vas a hacer va a ser profilaxis, flúor, sucesión educativa, netamente prevención, ¿ok? Y si por ahí, si tu paciente es continuador y le llegas a hacer algún tratamiento, por ahí se le cayó un sellante o una restauración, podrías realizarlo, ¿ok? Pero nada más que eso, chicos, porque no hay tiempo para más.